Mi esposo se ha vuelto viejo. Ya no puede hacerme feliz, por eso te llamo a ti. Maldito gusano. ¿Cómo te atreviste a acostarte con mi esposa? El sirviente, para salvar su vida, huyó y se escondió en una iglesia. Allí fingió ser mudo para que nadie sospechara de él. Los del convento se compadecieron y lo dejaron trabajar allí. Pobrecillo, como no puede hablar, no podrá oírnos ni contar nada a nadie, decían. Pero aunque las monjas parecían devotas, en sus corazones escondían pecados y deseos prohibidos. Con el paso del tiempo, el sirviente comenzó a descubrir sus secretos. Ahora conozco tus secretos, le dijo una de ellas. Así que harás exactamente lo que yo te diga. Una noche, el hombre terminó cediendo al deseo de una de las monjas. Al enterarse las demás, comenzaron a sentir la misma tentación. ¿Qué pasará ahora? ¿Acaso todas las monjas empezarán a visitarlo una por una durante la noche? Haremos todo lo que digas, le suplicaban, pero no se lo cuentes al padre. Mientras hagan lo que yo quiero, no diré nada, respondió él. Esta es la historia de Masito, un sirviente que trabajaba en el palacio de un rey. Un día tuvo un romance con la esposa del rey. Su secreto no tardó en descubrirse, y cuando el monarca se enteró, ordenó que lo mataran. Masito escapó con vida y, para ocultar su identidad, buscó refugio en una iglesia lejana. No sabía que aquel lugar, aunque parecía sagrado, estaba lleno de misterios y pecados ocultos. Las monjas aparentaban pureza, pero en sus corazones había celos y deseo. Entre ellas estaba la hermana Fernanda, quien una mañana regresaba al convento por el sendero del bosque, tirando de su burro. ¿Dónde estabas anoche?, le preguntó la hermana Ginyora. Mi burro se escapó, fui a buscarlo, respondió Fernanda. Pero yo cierro las puertas del convento cada noche. ¿Cómo pudo salir?, replicó Ginyora, intrigada. Mientras hablaban, el jardinero Larco pasó por allí y la saludó sonriente. Buenos días, hermanas. Ambas lo regañaron con severidad y lo echaron. Más tarde, todas las monjas se reunieron en la iglesia para rezar. La superiora, la hermana María, también le preguntó a Fernanda dónde había estado. Ella repitió la misma excusa, pero María no quedó convencida. La hermana Alessandra, en tanto, se hallaba sola en su habitación, cosiendo en silencio. Estaba triste, harta de la vida monástica y deseosa de libertad. Por otro lado, Ginyora conversaba en secreto con la superiora sobre algún asunto oscuro. Algo se estaba gestando tras los muros del convento. A la mañana siguiente, Ginyora encontró un libro antiguo en la biblioteca. Al abrirlo, descubrió ilustraciones que describían un antiguo ritual mágico. Al leer unas líneas, su rostro se llenó de asombro y cerró el libro de golpe. Mientras tanto, el padre de Alessandra fue a visitarla. Estoy buscando un buen pretendiente para ti, le dijo, pero todos piden una dote muy alta. Si dejaras de donar tanto dinero al convento, podríamos ahorrar para eso, respondió ella con tristeza. No, hija, contestó él. Concéntrate en tu vida. Cásate o no, pero aprende a sostenerte por ti misma. Aquella tarde, Alessandra, Fernanda y Ginyora salieron al mercado con los hábitos que habían confeccionado. En el camino, Alessandra les contó lo que su padre le había dicho. De pronto, el jardinero las miró con descaro. Las tres se enfurecieron, entraron al jardín y empezaron a desordenar sus cosas, gritándole. Fernanda incluso lo golpeó. En ese momento, el padre Tommaso salía rumbo al pueblo. Al cruzarse con Larco, éste le dijo: Padre, ya no quiero seguir trabajando en el convento. No te enfades, le respondió. No volverá a pasar. Pero el jardinero se fue sin decir más. Esa noche, a kilómetros del convento, en la mansión del señor Bruno, la cena estaba servida. Bruno comía junto a su esposa Francisca, pero ella no dejaba de mirar al sirviente Masito, que estaba en un rincón. Entre ambos había una tensión peligrosa. Al caer la noche, esa tensión estalló. Francisca se acercó a Masito y cruzaron la línea del pecado. En ese instante, su destino cambió para siempre. De pronto, se escucharon pasos en el pasillo. Bruno había regresado. Francisca y Masito se sobresaltaron. El sirviente trató de escapar por la ventana, pero Bruno lo vio. Corrió a esconderse entre los demás sirvientes y fingió dormir. El amo, furioso, fue uno por uno palpándoles el pulso, hasta llegar a Masito. Sospechó, pero no lo reconoció por la oscuridad. Cortó un mechón de su cabello para identificarlo al amanecer. Masito, astuto, esa misma noche cortó un poco de cabello a todos los demás sirvientes. A la mañana siguiente,
Cuando Bruno los reunió en fila, todos tenían el mismo corte. «Maldito sea», rugió el amo. «Es muy listo, pero lo atraparé». Bruno juró que si encontraba al sirviente, su esposa también pagaría. Francisca le respondió con desprecio. «Solo sabes amenazar, pero nunca haces nada». Entonces Bruno vio una mirada entre ambos y confirmó sus sospechas. «Guardias, atrápenlo», gritó. Masito huyó al bosque. Corrió entre los árboles y espinas hasta caer exhausto. En el camino encontró a un hombre tambaleándose. Era el padre Tomaso, que había tenido un accidente y había perdido su ropa en el río. Masito lo ayudó, recogió sus cosas y lo puso de pie. «¿A dónde vas, hijo?», preguntó el padre. «A ningún lugar, solo huyo», respondió él. «Ven conmigo a la iglesia», le ofreció el sacerdote. «Allí tendrás trabajo y refugio». Así comenzó la nueva vida de Masito. Tomaso lo llevó al convento, le dio de comer y le advirtió: «Aquí deberás fingir ser mudo y sordo, o las monjas no te dejarán en paz». A la mañana siguiente, lo presentó ante la superiora. «Es hábil en su trabajo, pero no puede hablar ni oír. Que ocupe el puesto del viejo jardinero». «Está bien», respondió María, «veamos qué tal trabaja». Masito empezó su nueva labor. Cuando la hermana Fernanda lo vio por primera vez en el jardín, se sobresaltó y tomó un hacha. «¿Quién eres? ¿Qué haces aquí?», gritó. Masito le hizo señas pidiéndole silencio. Entonces llegaron Alessandra y la superiora. «Es el nuevo jardinero», explicó María. «Es mudo, no puede hablar». Fernanda bajó el hacha con disgusto y se marchó. Esa misma tarde, María reunió a todas las monjas y les informó: «Los bandidos nos robaron la ropa que llevábamos al mercado. Tendremos que trabajar más para reponerla». Días después, Alessandra estaba cosiendo junto a una anciana monja, Viola. Al romperse el marco de bordado, fue a buscar a Masito para que lo arreglara. Mientras él trabajaba en silencio, ella le dijo: «Estoy cansada de rezar y coser todo el día. Quiero libertad». Masito no respondió. Desde lejos, Ginyora los observaba con curiosidad. Percibía que algo nuevo estaban haciendo en el convento. Esa noche, el padre Tomaso visitó a Masito. «¿Cómo fue tu día?», le preguntó. «Algunas hermanas son muy temperamentales», dijo él, «pero sabré manejarlo». «No te preocupes», respondió el padre. «No te harán daño. Solo mantén tu silencio». La hermana Fernanda estaba sentada en su habitación cuando, de repente, una piedra golpeó su ventana. Se asomó sorprendida y vio afuera a su vieja amiga Marta. Sonrió al verla y la invitó a pasar. Juntas fueron directo a la habitación de Alessandra. Poco después llegó también Ginyura. Las tres monjas y Marta se sentaron alrededor de una mesa y comenzaron a beber vino. Rieron, charlaron, y por un instante el ambiente solemne del convento se transformó. Entonces Marta, en voz baja, dijo: «Les contaré un secreto. Existe una hierba especial. Si se usa de cierta manera, cualquier hombre caerá rendido ante ti». Las tres monjas se miraron sorprendidas, pero en el fondo se sintieron intrigadas. Al día siguiente, Masito trabajaba en el jardín cuando Alessandra se le acercó. «Te hice este pañuelo», dijo con dulzura mientras le secaba el sudor de la frente. Se sentó a su lado, y las palabras de Marta resonaban en su mente. Unos segundos después, se inclinó y lo besó. Masito se quedó helado al principio, pero luego se dejó llevar. En ese momento sonó la campana del convento. Alessandra se sobresaltó, se arregló la ropa y se marchó apresurada, dejando al hombre confundido. Esa tarde, durante la oración, Fernanda notó tierra en las uñas y manchas en el pañuelo de Alessandra. No dijo nada, pero las semillas de la sospecha ya estaban plantadas. A la mañana siguiente, Alessandra llegó sonriente. «¿Qué pasa? Hoy te veo muy feliz», preguntó Fernanda con tono sarcástico. «Anoche la pasé muy bien», respondió Alessandra, bajando la mirada con una sonrisa. Ginyura y Fernanda se miraron, sabiendo que algo estaba ocurriendo. Fernanda preguntó con calma: «¿Y por qué traes la ropa tan sucia?». «Estuve ayudando al nuevo jardinero», contestó Alessandra. «Por eso se ensució». Fernanda fingió creerle, pero dentro de sí hervía la duda. «Está mintiendo», dijo Ginyura después de que Alessandra se fue. «Su actitud ha cambiado». «Lo descubriré», respondió Fernanda con voz fría. Al día siguiente, Fernanda fue al bosque con Marta. Esta le mostró la hierba mágica de la que había hablado la noche anterior. La hirvieron, prepararon un líquido,
y Marta colocó unas gotas en los ojos de Fernanda. Luego le hizo un pequeño corte en el dedo y untó la sangre en sus mejillas. Los ojos de Fernanda brillaron con una luz extraña, como si el hechizo comenzara a surtir efecto. Pero no sabían que entre los arbustos las observaba Ginyura, que había seguido todo en silencio. Al volver al convento, Fernanda y Marta fueron directamente a la habitación de Masito. Cerraron la puerta con llave. Fernanda sacó un cuchillo. Ahora veremos cuánto tiempo puede seguir fingiendo ser mudo, dijo. Masito se quedó paralizado. Ambas mujeres se acercaron lentamente. Intentó retroceder, pero pronto cayó bajo el efecto de su embrujo. En segundos, el cuarto se llenó de respiraciones agitadas y deseos desbordados. Luego, exhaustas, salieron apresuradas. Ginyura las esperaba junto a la puerta. ¿Qué hacían ahí dentro?, preguntó con sospecha. Solo revisábamos la limpieza, respondió Fernanda, evitando su mirada. Las dos huyeron rápido. Ginyura quedó con el rostro tenso, entre ira y confusión. A la mañana siguiente, el convento se preparaba para una visita importante. El obispo llegaba a inspeccionar el lugar. El padre Tommaso y la hermana María lo recibieron con respeto. Por fuera todo parecía en calma, pero por dentro el pecado se respiraba. Mientras tanto, Masito entró en silencio en la habitación de Alessandra. Cerró la puerta, y pronto las pasiones volvieron a encenderse. Pero el destino no perdona. La anciana hermana Viola abrió la puerta de pronto. Alessandra se sobresaltó y Masito se escondió bajo la cama. La anciana, medio sorda, no escuchó nada. Alessandra la ayudó amablemente y, cuando pudo, el sirviente escapó por la ventana. Al día siguiente, Ginyura vio a Masito solo en el patio. Pensó en probar la hierba mágica. La trituró, la disolvió en una taza, pero en lugar de aplicarla en los ojos, la bebió. En ese instante todo cambió. Sintió calor en las mejillas, la respiración agitada, y una luz extraña en la mirada. Se hizo un pequeño corte y untó sangre en su rostro, completando sin saberlo un rito oscuro. En ese momento, Alessandra entró furiosa en la habitación de Masito. ¿Por qué mentiste diciendo que eras mudo?, le reclamó. Masito iba a responder cuando se oyeron pasos. Era Ginyura, tambaleante bajo los efectos de la hierba. Alessandra se escondió detrás de una cortina mientras él fingía dormir. Ginyura entró, se acercó a él, le tocó el hombro y murmuró: «Eres tan hermoso». De pronto, se escucharon pasos otra vez. Era Fernanda. Ginyura, aterrada, se escondió en el mismo rincón donde estaba Alessandra. Sus miradas se cruzaron, miedo, vergüenza, sorpresa. Fernanda abrió la puerta, con un cuchillo en la mano. Ató las manos de Masito, le cubrió los ojos y dijo con rabia: «Ahora pagarás como el traidor que eres». Alessandra y Ginyura observaban horrorizadas. Fernanda empujó a Masito fuera del cuarto y lo llevó hacia el bosque. Las otras dos la siguieron a escondidas. La noche había caído. En un claro iluminado, un grupo de mujeres semidesnudas bailaba alrededor de una hoguera, recitando conjuros. «¿Qué es esto?», preguntó Alessandra, temblando. «Es un ritual donde sacrifican a un hombre para obtener poder», susurró Ginyura. En el centro, Masito estaba atado. Fernanda y Marta se acercaron con un cuchillo mientras recitaban cánticos. Masito, desesperado, gritó: «Déjenme ir». Todas se quedaron heladas. Podía hablar. Enloquecida por el efecto de la hierba, Ginyura comenzó a desnudarse y a bailar con las demás. El caos se desató. Marta, furiosa, la empujó. Empezaron a pelear. Fernanda levantó el cuchillo para matar a Masito, pero Alessandra corrió hacia ella. «Basta, Fernanda», gritó, arrebatándole el arma y liberando al hombre. Ginyura tomó un palo y golpeó a Marta en la cabeza, dejándola inconsciente. Luego se vistió con sus ropas, tomó su burro y corrió de regreso al convento. Al llegar, gritó: «Fernanda es una bruja. Atrápenla». El obispo y el padre Tommaso salieron alarmados. Ginyura lloraba. «Digo la verdad, todos han pecado». Poco después llegaron Fernanda, Alessandra y Masito. «Miente», dijo Alessandra. «Está intoxicada por la hierba y no sabe lo que dice». El silencio se apoderó del lugar. El obispo ordenó llamar a la hermana María. Cuando ella apareció, nerviosa, el padre Tommaso salió de su habitación detrás de ella. Todos quedaron inmóviles. El escándalo era total. El obispo bajó la cabeza y dijo: «Ahora entiendo».
Aquí ha habido más pecado que fe. A la mañana siguiente, todas las monjas se formaron en el templo. Habéis profanado la casa de Dios, dijo el obispo con severidad. Pedid perdón. Una a una, inclinaron la cabeza. El padre Tomaso fue enviado a un monasterio masculino para expiar sus faltas. Masito, en cambio, fue devuelto al señor Bruno. Este lo encerró y le dijo con voz cruel: a mi esposa ya la entregué a los perros. Ahora te toca a ti. Te mantendré vivo para que cada respiro sea tu castigo. Masito gritó, pero nadie acudió. Hasta que un pequeño tortugo entró arrastrándose con una vela encendida sobre el caparazón. Los guardias, riendo, lo siguieron con curiosidad, sin saber que la vela era obra de las 3 monjas, Alessandra, Fernanda y Ginger. Aprovechando la distracción, las 3 entraron, liberaron a Masito y ataron en su lugar un muñeco. Lo vistieron con sus hábitos y huyeron al bosque. Mientras tanto, la hermana María se encontraba con el padre Tomaso junto a un burro. Se miraron y sonrieron, entre ellos ya no quedaba fe, solo amor. Entonces escucharon a lo lejos la voz de Fernanda buscando su burro. ¿Cómo llegó hasta aquí?, preguntó. Vámonos, dijo Ginger. Cuando se marcharon, María y Tomaso salieron de entre los árboles. Han liberado a Masito, dijo ella. Quizás Dios también tuvo compasión, respondió él, sonriendo. Caminaron lentamente mientras las campanas del convento sonaban a lo lejos, como una plegaria muda que despedía aquella historia. Y así, el convento que fue testigo de pecado, amor y redención, poco a poco se hundió en el silencio.